Fíjate a ver, estoy en vivo. Bien chicos, vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante. Hablar sobre el problema de investigación. Ustedes saben que este es un foro de investigación científica. Entonces vamos a resolver algunas dudas sobre cómo plantear un problema de investigación. Para tener un problema de investigación hay que tener claro, en primer lugar, ¿no? Como primera fase, este, qué área de especialidad me está llevando a mí a hacer esa investigación. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esa área de especialidad tengo que conocerla bien. Tengo que conocer y estar de la mano, ¿no? Con un tema que yo conozco, en la cual yo maneje mucho en profundidad, un tema que se vincule con mi quehacer profesional, porque de lo contrario no voy a permitirme a mí hacer una investigación de manera correcta y coherente. Entonces, un problema de investigación tiene que estar de la mano con mi especialidad, con mi gusto, con mi pasión y amor por la ciencia, por ese tema. Yo debo conocerlo, yo debo tener un cierto recorrido, cierta trayectoria profesional. Y una cosa también que es sumamente importante para hacer un problema de investigación, ¿no? Es tener claramente las variables que yo necesito investigar. Si bien es cierto, Kerringer dice que debemos tener como mínimo dos variables para hacer una investigación científica, algunos especialistas o investigadores de pregrado pueden considerar también hacer una investigación con una sola variable. Entonces vamos a ver cómo hacer investigación con dos variables en un problema o con una sola variable. Una investigación con dos variables, por ejemplo, es aquella que necesito establecer una relación entre ambas variables. Una variable independiente y una variable dependiente. Cuando establezco una relación entre estas dos variables, tenemos que tener en cuenta que hay una variable causa y una variable efecto, dependiendo de la especialidad. Seas tú un especialista en el área de la medicina, de las enfermerías, de la salud reproductiva, o de la ingeniería o de la educación. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener, según Kerlinger, ¿no? Varios elementos para un problema. Lo primero es contar con dos variables. En segundo lugar, tenemos que tener, además de las dos variables, un lugar y un tiempo. Y luego de esto, de tener lugar y un tiempo, hay que pensar en un sujeto de estudio y un objeto de estudio. Eso significa que tendríamos que tener variable independiente, variable dependiente, lugar, tiempo, sujeto y objeto de estudio. Si tenemos variable independiente, ¿no? Lugar y tiempo, sujeto y objeto de estudio, ya tendríamos un problema de investigación prácticamente hecho, solamente hay que ordenarlo. ¿Y cómo vamos a ordenar el problema de investigación? De la siguiente manera, estableciendo una pregunta, y esa pregunta tiene que tener coherencia a través de conectores lógicos. Por ejemplo, ¿en qué medida, ¿no? El rendimiento en el examen de admisión se relaciona, ¿no? Con el puntaje o el promedio de notas en el primer ciclo de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad tal en el año 2023? Entonces, si nosotros tenemos claro eso, tenemos, ¿no? El conector o la pregunta, ¿en qué medida A se relaciona con B? Ok, variable independiente, rendimiento en el examen de admisión, variable dependiente, rendimiento académico en el primer ciclo. El sujeto de estudio, los estudiantes de primer ciclo. El objeto de estudio,
¿no? Vendría a ser el aprendizaje o el rendimiento académico de esos estudiantes en ese primer ciclo. El lugar y la fecha, el nombre de la universidad y la fecha en el año 2023. Si nosotros tenemos claro todo eso, el problema solo tiene que tener forma y darle forma a través de estas condiciones. Algunos establecen además otros puntos fundamentales, ¿no? Otros elementos que son sumamente importantes. Y esos elementos, por ejemplo, pueden ser la justificación y la importancia de ese problema. Cuando hablamos de la justificación y la importancia de ese problema, ¿ok? Estoy hablando yo de dos cosas. Estoy hablando yo de la estrategia Finder, ¿no? Y estoy hablando yo también de la estrategia Pico o Peco. Ya cuando hablamos de la estrategia Finder y hablamos de la estrategia Pico o Peco, estaríamos hablando de una situación muy importante para nuestro problema de investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, señores, es de suma relevancia saber que este problema tiene que justificarse. Antiguamente se hablaba de una justificación que era pues justificación teórica, justificación metodológica, justificación práctica, justificación social, justificación incluso legal, justificación educativa, etc. Hoy en día hablamos de una justificación distinta. Para eso establece el Consenso Mundial de Revistas Científicas, la ICJML, ¿okay? La justificación a través del sistema Finder. El sistema Finder nos establece claramente qué es una justificación y cómo vamos a trabajar una justificación para un problema de investigación. Por ejemplo, ¿no? La justificación se basa en Finder. F, ¿no? De la factibilidad. ¿Qué tan factible o viable es el tema de investigación o el problema de investigación que voy a realizar? En segundo lugar, vamos a hablar de una justificación con respecto a la I. Cuán innovador, ¿no? es el trabajo de investigación que vamos a hacer. En tercera situación, ¿no? En tercera situación que vamos a tener es la N. ¿Qué novedoso es nuestro trabajo de investigación? ¿Qué tan novedoso? ¿No? Entonces ya tenemos la F, la I y la N, ¿no? Pero luego nos falta la E, que es la ética. Entonces, ¿qué parámetros éticos cubre nuestra investigación? Y si realmente se está haciendo su consentimiento informado o no. Y finalmente la relevancia. Podemos ver qué tan relevante es nuestro tema de investigación, nuestro problema de investigación, para poder ejecutarlo en nuestro trabajo. En ese sentido, señores, hay que tener muy claro que el problema de investigación actualmente ya no se hace con justificación teórica, práctica y esas cosas, sino se hace con justificación estilo Finder, ¿no? Y eso nos queda pues cerrado nuestro planteamiento para poder hacer nuestro trabajo. Otra cosa que es sumamente importante también, además de los criterios de Kerlinger para establecer un problema de investigación donde habíamos dicho que deben haber mínimo dos variables, que además deberían tener el sujeto y el objeto de estudio, que debería estar el espacio y el tiempo, ¿no? Debemos tener en cuenta otra condición que se usa mucho para las investigaciones en ciencias sociales y en ciencia de la salud, ¿ok? Y eso está relacionado, por ejemplo, con la estrategia PICO y PECO. Cuando hablamos de la estrategia PICO y de la estrategia PECO, estamos hablando de las condiciones donde exista un comparador para estudios analíticos. O sea, si mi estudio es explicativo, analítico o experimental, ya no solamente tenemos que tener los criterios de Kerlinger, sino tenemos que tener la estrategia PICO o PECO. La estrategia PICO, por ejemplo, nos establece que hay una población, hay una intervención, hay un comparador y hay un outcome. ¿Ok? A ver, ¿qué es la población? Por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo de investigación en escolares que desertan. Muy bien, entonces tenemos escolares que desertan. Muy bien, entonces yo quiero establecer la causa por la que desertan. Y digamos que estos escolares de primaria
mi hipótesis es que la violencia doméstica se relaciona con la deserción escolar. Ok, entonces tenemos cuál es la población, los estudiantes, ¿no? De primaria. ¿Cuál es la exposición o la I de intervención? En este caso no hay una intervención, hay una exposición. La exposición es la violencia doméstica. Muy bien. ¿Cuál es el comparador? Todavía voy a tenerlo en pendiente hasta no ver el outcome. ¿Cuál es el outcome? La deserción escolar. Entonces yo quiero ver en qué medida la violencia doméstica se relaciona con la deserción escolar. Entonces tengo estudiantes que desertaron y estudiantes que no desertaron. Entonces el comparador sería estudiantes que no desertaron. Entonces tenemos la población, estudiantes de primaria. La exposición, la violencia doméstica. El comparador es estudiantes que no desertaron y el outcome, que es la variable dependiente, sería los estudiantes que desertaron. En ese sentido, yo puedo armar con la estrategia PECO, ¿no?, mis componentes de mi problema de investigación científica. Se dan cuenta, es sumamente fácil hacerlo a través de las estrategias PICO, a través de las estrategias PECO, y yo voy a tener, ¿no?, mucho que hacer en esta situación de el planteamiento del problema. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una intervención? Sí, acá nos están diciendo que es egresado del posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Ok, sí. Vamos a dar un ejemplo de ingeniería ahorita. Voy a terminar con este ejemplo de la intervención en educación. Y luego damos un ejemplo de ingeniería. Ok, de la maestría en... no sé qué maestría, nos dice que es egresado de la Ricardo Palma, pero vamos a ver de qué maestría para un ejemplo en su especialidad. A ver, ¿qué pasa cuando hay una intervención? Cuando es pico, ¿no? Cuando es pico. Tenemos en qué medida, por ejemplo, la intervención a través del aula Huascarán mejora el rendimiento académico de los estudiantes de la primaria del colegio tal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un grupo de intervención, que es lo que se aplica el aula Huascarán, y un grupo de comparación donde no se aplica el aula Huascarán. ¿Qué es el aula Huascarán? Son aulas tecnológicas altamente desarrolladas con software interactivos que permiten el desarrollo de las capacidades de los estudiantes de primaria. Entonces tenemos en qué medida, ¿no?, o es más eficaz el aprendizaje a través de software con las aulas Huascarán que el aprendizaje convencional en el rendimiento académico en matemáticas de los niños de tercer grado de primaria de la institución educativa María Parado de Bellido, por decir, en el año 2023. Ya sabemos hacer un problema de investigación según criterios de Kerlinger. Ahora vamos a establecer la estrategia PICO. ¿Cuál es la población? Los estudiantes del tercer grado de primaria, del tercer grado de primaria. ¿Cuál sería la intervención? El aula Huascarán. ¿Cuál sería el comparador? Los que no tienen aula Huascarán. ¿Cuál sería el outcome o la variable dependiente? El aprendizaje de las matemáticas. Muy bien. Y tenemos claramente allí nuestra estrategia PICO. A ver, en ingeniería vial. Vamos a ver, nos están pidiendo un ejemplo de ingeniería vial. Por ejemplo, a ver, tenemos, digamos, un tipo de diseño de carreteras. Ese tipo de diseño de carreteras se hace con geomallas. Y vamos a tener que probar que las geomallas en las carreteras le dan mayor resistencia y durabilidad a estas vías. Entonces yo podré decir y estaré pensando que el uso de geomallas mejora la durabilidad de las vías. Entonces yo tendré que hacer un problema experimental ahí, ¿no?, donde tendré que tener también las dos variables de los criterios de Kerlinger. Tendré que tener el sujeto y objeto de estudio. En este caso no hay sujeto de estudio, hay un objeto de estudio, que es la vía o la carretera, y tendré que tener el outcome o la variable dependiente, que vendría a ser la durabilidad de las vías. Entonces yo voy a plantear un ejemplo práctico y fácil. Será, pues, ¿no?, es más eficaz, ¿no?, el empleo de geomallas que el asfalto convencional sin geomallas en la durabilidad de las vías de la Panamericana Norte en la Concepción en Compatibilca entre el kilómetro 100 y 155 en el año 2023.
Si lo llevamos esto a la estrategia pico, es bastante fácil. ¿Cuál es la población? ¿No? Los 150 kilómetros. ¿Cuál sería mi unidad de muestreo? 1 kilómetro. ¿Qué tendré que sacar como unidad de muestreo de cada kilómetro? Una calicata o una diamantina, para ver las características de la condición de la resistencia a la compresión, de la resistencia a la presión, de la densidad, de la durabilidad, etcétera, y toda una serie de pruebas que voy a hacer para ver si realmente el empleo de geomallas me van a permitir una mayor resistencia y durabilidad de ese asfalto que nosotros vamos a analizar. Entonces yo podré decir, ¿no?, que a través de la estrategia pico la población son 150 kilómetros de vías, mi unidad de muestreo es cada kilómetro. Tendré que la intervención será la aplicación de geomallas, el comparador, el asfalto convencional sin geomallas, el outcome, la durabilidad de las vías. Y ahí estamos cumpliendo, señores, con la estrategia pico para establecer, porque es un experimento donde hay una intervención. Bien, entonces queda saldado, creo que este problema de ingeniería vial, ¿no? Porque se está claramente ubicando la relación de las variables independiente-dependiente, se está claramente determinando la causa y efecto, se está determinando los criterios de Kerlinger y la estrategia pico. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo algo diferente, ¿no? Ya en un campo de repente de la salud, en el campo de la medicina. Entonces, en el campo de la medicina, por ejemplo, yo puedo tener igual para cumplir mi estrategia pico y peco y para cumplir mis estrategias ¿no? Sobre ella, ¿no? A ver, nos hizo la pregunta Peter Jr., ¿no?, que le acabamos de responder ahorita. Ok, Peter Jr., gracias por tu pregunta de ingeniería vial. Vamos a ver si existe alguna pregunta adicional para poder solucionarla, o si no, seguimos dando algunos ejemplos en otras áreas profesionales. Ok, muy bien, Peter Jr. Supongo que ha sido uno de mis alumnos anteriores, no tengo idea, pero vamos a ver. Ok, bien, entonces vamos a ver otro posible ejemplo. En el campo de la medicina, por ejemplo, vamos a tratar de cumplir también con los criterios de Kerlinger. Ya hemos hecho un ejemplo de educación, ya hemos hecho un ejemplo de ingeniería de carreteras, un ejemplo de ingeniería vial, y ahora vamos a dar un ejemplo de la medicina. A ver, por ejemplo, yo quiero saber una cosa muy simple, ¿no? A ver, si vamos a utilizar un antiinflamatorio versus otro inflamatorio en la reducción de la fiebre, por decir así, de manera muy simple, en el periodo de COVID, ¿no? Entonces, se usaron muchos inflamatorios en el COVID, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, utilizaron mucho paracetamol, pero también usaron bastante metamizol en otros países. Y supuestamente tenía un mayor poder de reducción de la inflamación y también como antipirético, mucho más eficaz de repente que el paracetamol. Hagamos un ejemplo entonces si queremos comparar ambos antiinflamatorios en la reducción de la temperatura y también en la reducción de la inflamación, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo con los criterios de Kerlinger y también con el pico o peco, ¿no? A ver, por ejemplo, diríamos en qué es más eficaz el uso de paracetamol, o al revés, es más eficaz el uso de metamizol que el paracetamol en el control de la fiebre y la inflamación de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos con COVID severo. Entonces ahí como vamos en el año 2023, ¿no?, en el hospital tal. Entonces ahí cumplimos con las dos variables, independiente y dependiente, según los criterios de Kerlinger. Variable independiente, tenemos el tratamiento, que son dos, paracetamol y metamizol. Es un experimento, así que en el experimento se escriben y se expresan, ¿no? Se escriben y se expresan las variables o los indicadores de la variable en el problema. Entonces tenemos la variable independiente, que es el tipo de tratamiento, que es metamizol y paracetamol. La variable dependiente vendría a ser la reducción de la fiebre y la inflamación. En la población, pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, ¿no?, con COVID. El lugar, el hospital, por decir, Loaiza. Y la variable y la fecha en el año 2022. Okay.
Entonces, ahora vamos a ver la estrategia PICO. ¿Cómo trabajamos con la estrategia PICO? Tenemos una población, ¿ok? Serían los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos con COVID. Muy bien. ¿Cuál sería mi intervención? El metamizol, que es el nuevo que estoy probándolo, versus el convencional paracetamol. ¿Cuál sería mi comparador? PICO, PI, ahora la C, sería el paracetamol. ¿Cuál sería el outcome o la variable dependiente? Sería la reducción de la fiebre y la reducción de la inflamación. Eso sería básicamente lo que nosotros tendríamos que tener claramente en el planteamiento de un problema. Ahora, para establecer las características, ¿no?, de la importancia y la justificación del problema, que antes eran teórica, práctica, social, metodológica, etcétera, etcétera, le inventaban un montón de tipos de justificación. Hoy en día es FINDER, ¿no? Factibilidad, ¿no?, la innovación, lo novedoso, la ética y la relevancia. Entonces, cuando hablamos de esas condiciones, estaríamos hablando ya del cumplimiento de los criterios de FINDER. Muy bien, entonces básicamente esa es la forma como se plantea un problema de investigación. Me gustaría ver si tienen ustedes sus preguntas, sus variables y sus problemas para poder ver qué tipo de problemas solucionamos aquí. Pónganme sus dos variables o su tema y hagamos el planteamiento de los problemas aquí en vivo para poder pues solucionar con esta pequeña teoría que hemos hecho, ¿no?, el planteamiento de problemas según Kerlinger, según la estrategia PICO y PECO, y también sobre el establecimiento de la importancia de la estrategia FINDER. A ver, estoy a la espera de sus consultas. Escriban por favor en el chat, ¿no? ¿Cuáles son sus consultas? A la espera. A ver, dislipidemias mixtas y cefaleas primarias son mi variables. Ok, sería pues en qué medida, ¿no?, si utilizamos los criterios de Kerlinger, en qué medida las dislipidemias mixtas se relacionan con las cefaleas primarias en, no sé, adultos mayores, ¿no?, que acuden al programa de hipertensión en el hospital Víctor Azarte Echegaray en Trujillo en el 2023, por decir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la estrategia PECO? La población, adultos mayores que acuden al programa de hipertensión. La exposición serían dislipidemias mixtas. ¿Cuál sería el comparador? ¿No? La ausencia de dislipidemias mixtas. ¿Cuál sería el outcome? Sería la cefalea primaria. Para eso es bastante simple establecer ¿cómo se llama?, la estrategia FINDER, ¿no? Para ver la factibilidad, es fácil de hacer, tenemos accesible a los pacientes, tenemos lo innovador, parece que es interesante esta relación entre dislipidemia mixta y cefaleas, porque no hay muchos antecedentes quizá, ¿no? Puede ser innovador. Ético, se puede hacer sin mucha intervención, porque usted no va a ocasionar una dislipidemia, sino va a recibirla simplemente, ¿no? Y la cefalea primaria va a ser fácil y éticamente medible, ¿no? Relevante, es muy relevante porque puede confundirse una cefalea primaria con un asunto migrañoso de las personas hipertensas con la tercera edad y estar tomando un tratamiento equivocado. Así que sería altamente relevante tomar este tipo de investigación en el aspecto de relevancia por la alta prevalencia de cefaleas mixtas o de cefaleas primarias que existen en gente de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que queda saldado ahí el planteamiento de su problema. Rodrigo Canchis, médico supongo, ¿no? Muy bien. ¿De alguna maestría en especial? ¿Algún pregrado de alguna universidad, Rodrigo? Me comentas por favor en tu texto. Muy bien, no sé si existe algún otro problema, alguna otra tesis de pregrado, de medicina, ¿verdad? Ok, Rodrigo Canchis, gracias por la pregunta. Vamos a ver si existe alguna pregunta, me ponen algunas otras variables y vamos a darle forma en los criterios de Kerlinger, en los criterios de PICO y PECO y ver cómo vamos a solucionar o sugerir algún tipo de planteamiento de problema de investigación. Prácticamente Rodrigo Canchi nos dice, prácticamente me resumió todo un semestre. Ja, es un crack. Gracias por el comentario, Rodrigo. No, simplemente es saber claramente la estrategia PICO y PECO y es
sencillo trabajar los criterios de Kerlinger, hay que aplicarlos, ¿no? Yo creo que ya lo tienes planteado. Muy bien, a ver si existe alguna pregunta, alguna otra solicitud, algún otro problema que debamos resolver, lo ponen aquí por favor y vamos a ver cómo hacemos su problema de investigación, ¿no? Compartan el like por favor con sus colegas, ¿no? Vamos a estar solo 17 minutos más, ¿no? Hasta las 12 que cierra, y vamos a ver si existen algunas otras preguntas sobre cómo plantear un problema de investigación en su tesis de pregrado, de maestría o de doctorado, de cualquier especialidad, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra consulta, aparte de la que nos hizo Rodrigo y lo que nos hicieron algunas otras personas. ¿Ok? Vamos a ver si hay algunos otros comentarios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Planteamiento del problema de su investigación, tema de su investigación, estrategia pico-pico, Kerlinger. Estamos a la espera de sus consultas. Gracias, Rodrigo. A ver. Gracias por los saludos. Ex Bour Edits. Ok, a la espera si hay alguna pregunta más sobre el planteamiento de un problema de investigación. Ok, mientras eso vamos a dar un tercer ejemplo, ¿ya? A ver, digamos que ustedes quieren hacer una investigación en administración de empresas. Y como administradores quieren aplicar un software para ver cómo las bodegas, ¿no? Las bodegas cotidianas de barrio, ¿no? Las MIPES o pymes, mejoran su rentabilidad. Entonces, digamos, yo quiero hacer un experimento bien interesante a nivel de pymes como un administrador. Entonces, yo le voy a poner a 25 bodegas en su computadora un software, por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a llamarle al software Analytics 2. Entonces, voy a coger 25 computadoras, lo que me salió en mi muestra, y tengo Analytics 2. Entonces, pongo Analytics 2, ¿no? 25 computadoras de 25 pymes y otras 25 son mi control. No les voy a poner yo el Analytics 2. ¿No? Entonces, y yo luego voy a medir al mes cuánto vendió, cuál es su rentabilidad. Luego el segundo mes cuánto vendió, cuál es su rentabilidad, y al tercer mes cuánto vendió, cuál es su rentabilidad. Y a las empresas o a las pymes que no les puse el Analytics 2, no, también les mido su rentabilidad al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Hago un trabajo de 3 meses. Lo mínimo un trabajo de campo en una investigación científica son 3 meses, ¿no? Entonces, ese experimento administrativo de un software aplicado a las pymes, quiero ver cómo funciona y si me da rentabilidad. Entonces voy a medir, ¿no? Voy a decir, es más eficaz la aplicación del Analytics 2 que la administración de ventas de forma convencional en la rentabilidad de las pymes, ¿no? Del distrito de Jesús María, por decir, pymes-bodegas del distrito de Jesús María. Entonces, en el año 2023. Entonces, eso es un problema de Kerlinger. Variable independiente, ¿no? Que es el modelo de intervención o el modelo de contabilidad, ¿no? Que es a través del software Analytics, y su grupo control, ¿no? La metodología convencional. La variable dependiente será la rentabilidad. La población serán las bodegas de Jesús María, que son por ejemplo 315, ¿no? El tiempo será en el año 2023. Entonces yo voy a tener, ¿no? Yo voy a tener mi variable independiente, mi dependiente, y mi objeto de estudio, ¿cuál será? Ver la rentabilidad, ¿no?
de las bodegas. Entonces, yo voy a establecer ahora mi estrategia pico. ¿Cuál es la población? Las bodegas de Jesús María. ¿Cuál es mi intervención? La aplicación del software analytics a las computadoras. ¿Cuál es mi comparador? A donde no le aplico el software analytics. ¿Cuál es mi outcome o variable dependiente? La rentabilidad de las bodegas. Entonces, vamos a tener claramente, ¿no?, el planteamiento de estrategia pico y el planteamiento por los criterios de Kerlinger. Yo tengo claramente planteado ya mi problema de investigación, ¿no? Y obviamente eso me va a permitir a mí lograr un resultado, ¿no?, a través de la intervención de un software, ¿no? Ahora un trabajo analítico, digamos, ya no vamos a ver este experimental. ¿Es experimental? Algunos dirían, no, profe, no es experimental, es cuasi experimental. No, es que si es experimental, si yo hago un sorteo, hago una aleatorización, cojo toda una población y hago una intervención con la manipulación de mi variable independiente, haciendo un trabajo bien planificado, no tendría ningún problema y haría un experimento a nivel de administración sin mayor dificultad. ¿Ok? Pero vamos a ver un problema, un trabajo de tipo analítico, ya no experimental. Quiero ver, por ejemplo, a ver, la variable sobreendeudamiento como variable independiente y como variable dependiente quiebra empresarial. A ver, las empresas que se hacen sobre préstamos, ¿no? Sobreendeudamiento. Entonces yo diría en qué medida el sobreendeudamiento se relaciona con la quiebra empresarial de MIPES, ¿no?, de librerías en Lima Metropolitana. MIPES de librerías en Lima Metropolitana. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Bueno, cumple con los criterios de Kerlinger, variable independiente, sobreendeudamiento. Variable dependiente vendría a ser, ¿no?, la quiebra empresarial. El sujeto de estudio u objeto de estudio van a ser las pymes de librería, que son más o menos 1800 en todo Lima, ok, metropolitana. Y el tiempo, año 2023. Ahora vamos a aplazarlo esto, estrategia pico. Profe, no se puede porque no hay intervención, no puede haber pico, sino peco, porque hay exposición. Entonces ya no es pico, sino peco. La población, ¿cuáles son? Las 1800 bodegas de librería o pymes de librería en Lima Metropolitana. ¿Cuál será mi exposición? El sobreendeudamiento, mi comparador, los que no se sobreendeudan, y mi outcome o variable dependiente sería la quiebra de estas pymes. Entonces, como verán ustedes, es fácil plantear, ¿no? Fácil plantear el establecimiento de la relación de las variables independientes con las variables dependientes en un trabajo analítico, en un trabajo explicativo, ¿no? Y es de repente no tan rico ni tan valioso como hacer un experimento en una investigación, pero sí es igual de relevante y es igual de importante hacer una investigación analítica porque te permite establecer un vínculo, una relación entre causa y efecto. Bien, después de haber hecho este tercer ejemplo, me gustaría, si alguien más tiene una consulta sobre su tema de tesis o su tema de investigación, porque estamos tratando hoy día cómo plantear el problema de investigación científica para tu tesis de pregrado, de maestría o de doctorado en cualquier área profesional, estableciendo las estrategias de pico y peco, estableciendo los criterios de Kerlinger. Si hay alguna pregunta más, me la hacen saber, por favor, y continuamos con este live hasta 9 minutos más a las 12 de la noche. Muy bien, atentos a sus preguntas. ¿Hay alguna consulta más? Ahora vamos a ver acá. Ok, no tenemos ninguna pregunta. Muy bien, vamos a ver aquí. Ok, esperamos sus preguntas, por favor. Si hay algún problema de investigación. Proyecto, artículo científico, plan, problema de investigación, tesis de pregrado, de posgrado, maestría, doctorado, especialidad, de cualquier área profesional, me la comentan por favor y acá lo estamos solucionando.
Bueno, estamos compartiendo el live. Am, a ver si hay alguna otra pregunta. La última pregunta que tengo es de Rodrigo Canchis, nada más. Sí, no, solamente voy a estar los domingos. Sí, los domingos de 11 a 12. Ver, acá por el WhatsApp me están mandando algunas otras preguntas para resolver, ¿no? A ver, yo tengo, por ejemplo, un tema de investigación en agronomía. ¿Ok? Vamos a ver un tema de investigación en agronomía. Entonces voy a utilizar dos tipos de abonos para mejorar los cultivos de papa. Entonces yo voy a utilizar un abono preparado a base de compost, de hierbas descompuestas preparadas, y otro abono a base de agroquímicos. Entonces digamos que voy a usar un abono natural y un abono a base de agroquímicos. Un fertilizante a base de agroquímicos. ¿Ok? Que tienen una característica especial. Entonces yo puedo decir, es más eficaz el uso del compost que el uso de fertilizante a base de agroquímicos en la mejora de la calidad de la siembra y cosecha de la papa canchán, por decir, en el año 2023. Entonces, ¿cuál sería mi variable independiente? ¿No? El uso de una estrategia fertilizante. ¿Cuál será mi variable dependiente? La calidad de la papa canchán. ¿Cuál será mi población? ¿Cuál será mi objeto de estudio? Una tierra de cultivo. ¿Cuál será la fecha o el tiempo, ¿no? En el año 2023. Digamos que esto se va a hacer en Guarochirí. Okay. Entonces, mi estrategia pico será la intervención. La población primero. Un terreno agrícola de la zona de Guarochirí. 1.400 papas sembradas en raíz. Esa será mi población. Voy a utilizar compost como abono, y en un grupo, digamos, que me sale de 240 cultivos de papa, y voy a utilizar en 240 estrategias de fertilizantes agroquímicos. ¿Ok? Y voy a tener como variable dependiente luego la calidad de la papa canchán. Entonces yo valoré después de el tiempo de cosecha la calidad de la papa en su concentración de agua, su concentración de glucosa, su concentración de fructosa, su concentración de almidón, su concentración de saborizantes, su dureza, su color y su resistencia a las plagas. ¿Ok? Entonces eso va a ser mi variable dependiente, que va a ser la calidad de la papa canchán. Si lo establecemos a la estrategia pico, será la población, ¿no? Las 1.400 siembras de papa. ¿Ok? O sea, las raíces de la papa. Mi intervención será el uso del compost. Mi comparador va a ser el uso de un fertilizante agroquímico convencional, sin compost. Mi variable dependiente va a ser la calidad de la papa canchán, el outcome, ¿no? O la variable dependiente. Y ahí tenemos un ejemplo que me pidieron a través del WhatsApp sobre
agricultura o agronomía. ¿Ok? Gracias, Jason Ramírez, me dice acá lo máximo. Gracias, Jason. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo en el caso de las ciencias sociales. ¿Ya? Un ejemplo en el caso de las ciencias sociales. A ver, por ejemplo, vamos a ver que existe un conflicto social en una minera allá por Yanacocha, ¿no? Y vamos a ver una potencial causa de ese conflicto social. Y digamos que hay una hipótesis, revisando la literatura, que el conflicto social, por ejemplo, viene por la contaminación de los relaves mineros, ¿no? Y la cantidad de personas que han sido, pues, contaminadas con esto en su salud, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿en qué medida el nivel de conocimientos sobre la contaminación de los relaves mineros influye en los conflictos sociales en la zona de Yanacocha, Cajamarca en el 2023? Entonces vamos a ver cómo cumple con los criterios de Kerlinger. Variable independiente, ¿no? Conocimientos de la contaminación ambiental por relaves mineros. Mi variable dependiente va a ser conflictos sociales. Mi población va a ser los residentes de las zonas campesinas de Yanacocha. Mi, mi fecha, ¿no? Va a ser 2023. Entonces, ¿cómo voy a establecer yo mi estrategia pico? Ahí no hay pico porque no hay intervención. Será estrategia peco porque hay exposición, ¿no? La exposición es quien tiene el conocimiento y el grupo comparador quien no tiene el conocimiento. Entonces voy a decir, ¿no? Mi población serán los pobladores cercanos, aledaños a la zona de Yanacocha. Mi exposición va a ser los que conocen sobre la contaminación a la salud que produce los relaves mineros. Mi comparador va a ser los que no conocen sobre dicha contaminación de los relaves mineros. Y mi outcome o variable dependiente va a ser los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales. Bien, señores, si tienen alguna pregunta más, tenemos un minuto para poder conversar. Si no, de lo contrario, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche, de 11 a 12, que va a ser un horario habitual cada domingo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna situación que quieran conversar, consultar o preguntarme? Bien, si no, de lo contrario, finalizamos este primer en vivo que vamos a establecer de manera periódica. Espero un minuto para ver si hay alguna pregunta adicional. Bueno, para los que están preguntando, la estrategia pico es P de población, I de intervención, C de comparador y O de outcome o variable dependiente. Cuando la estrategia PECO, ¿cuál es? P de población, E de exposición, C de comparador y O de outcome o variable dependiente. Como resumen. Finalmente, para cerrar, criterios de Kerlinger. Tiene que haber dos variables como mínimo en un problema. Tiene que haber una forma de pregunta en el problema que tenga lógica con conectores lógicos. Tiene que haber un sujeto u objeto de estudio o ambos. Y tiene que haber, ¿no? Un lugar y un tiempo definido. Si nosotros tenemos todo eso de manera clara, vamos a tener entonces, ¿no?, un problema bien planteado según los criterios de Kerlinger, pero también según la estrategia PICO y PECO, bien planteados los problemas de investigación para cumplir con las necesidades que se están solicitando últimamente sobre la estrategia del planteamiento de un problema de investigación. Bien, a ver si nosotros vemos aquí, no tenemos ninguna pregunta. Ok, si hay alguna pregunta sobre investigación, me avisan por favor. Pongan aquí sus variables y nosotros vamos a solucionarlas. Si no, en un minutito estamos terminando el live. Ok. Bueno, mi nombre es Luis Alex Alzamora de los Godos, ¿no? Doctor en salud pública.
docente de maestría y doctorado de diversas áreas de la especialidad, más me dedico a la metodología y a la estadística. Estamos aquí pues para compartirles semana a semana, todos los domingos a la última hora, preguntas importantes sobre los temas de investigación. Hoy día tocó el tema de planteamiento del problema a través de los criterios de Kerninger y la estrategia PICO y PECO. Sin embargo, a cualquier pregunta que ustedes tengan, se les va a solucionar, ¿no? Se les va a responder, sea de ese tema o sea de cualquier otro tema, pero hoy en día estamos básicamente centrándonos en el tema de el planteamiento del problema, que es lo que hemos dado varios ejemplos, y pues estamos a la espera de alguna consulta y alguna duda que ustedes tengan. Si no hay mayores dudas, mayores consultas, ¿no? Vamos a cerrar en breves minutos el live. Bueno, que se siguen uniendo, pero bueno, quiero ver si existe alguna consulta para poder solucionarla, ¿no? Algunos me pueden decir cuántos se han unido, yo no sé cuántos se han unido, no sé cómo ver esto. Sobre investigación científica, ¿no? Problema de investigación para la tesis de pregrado, maestría o doctorado. ¿Ok? Entonces estamos solucionando algunas preguntas sobre problemas de investigación para sus proyectos, investigaciones o tesis. Ok. Bien, señores. Entonces damos por concluido el live del día de hoy y nos vemos el próximo domingo. Espero que lo compartan, inviten a sus conocidos, a algunas personas que les interese el tema, ¿ok? Para poder establecer algunas dudas, para establecer algunos criterios básicos sobre la investigación científica. Gracias entonces, ha sido un gusto y los espero en la próxima sesión. 1.3K, 1.300 personas o 1.3, bueno, ya me reí. Ok, bueno, contento de estar con ustedes y los espero la próxima semana. Y vamos a ver si establecemos un cronograma un poco más seguido, pero por lo pronto todos los domingos a esta hora estaremos en conexión. Tengo que hacer mi tesis de arquitectura, pero no tengo acceso a la zona donde quiero hacerlo. ¿Qué hago? A ver, vamos a responder esta última pregunta. Si usted quiere hacer su tesis de arquitectura, pero no tiene acceso a la zona, va a ser un poco complejo que usted haga la investigación. Si es una empresa privada, va a tener que usted hacer una solicitud, una carta para poder hacer la investigación en ese sitio. Si es una empresa pública o un museo o un, digamos, patronato del Estado peruano, usted por la Ley de Transparencia de Información puede solicitar, ¿ok? Solicitar entrar y hacer investigación en ese lugar para poder hacer su trabajo, ¿no? Si esto va a ser, por ejemplo, en el INPE, ¿no? De Arequipa, Instituto Nacional Penitenciario, y usted quiere acceder, digamos, a establecer, ver la calidad de la edificación de la estructura de la cárcel, ¿no? Arequipeña, entonces usted puede hacer una solicitud, así no pertenezca a ese lugar, ¿no? Ana Luz Bayón, creo que es. No, Ana Luisa Ceballos, ¿no? M. Ok, entonces va a tener que hacer la solicitud y van el Instituto Nacional Penitenciario a establecer su revisión, ¿no? De dicha solicitud y luego no creo que haya dificultades. A cualquier persona que quiera hacer una investigación en el Estado peruano, usted puede hacerlo y se la autorizan, ¿no? No hay mayor inconveniente. No se puede hacer una tesis desde fuera, desde los libros, desde los planos, a menos que sea pues una edificación mucho más construida, ¿no? Una investigación que ya tenga muchos antecedentes y levantamientos catastrales previos, que ya tenga pues planos de edificación que se encuentren
en los municipios, en las bibliotecas, si usted tenga pues un diseño, no sé, virreinal, ¿no? Una estructura por ejemplo, de la Plaza de Armas de Arequipa, que se encuentren pues en la biblioteca y esté registrados los planos, las edificaciones, las estructuras, los ángulos, ¿no? Y usted puede hacer una investigación de esa fuente secundaria original, puede hacer tranquilamente esa investigación sin mayor problema. Las instituciones públicas tienen la gran ventaja de que los planos se encuentran en las bibliotecas nacionales. Eso quiere decir que usted puede hacer un análisis de edificación estructural externa y un análisis de los planos. Pero si usted quiere hacer una evaluación de las condiciones de la calidad estructural y las modificaciones hechas últimamente, tendría que pedir acceso para poder entrar al espacio, ¿no? Al espacio, ¿no? Directamente para ver su situación y ver el análisis, ¿no? Existe una tesis anterior, conseguir los planos. Sí, se puede hacer los planos y hacer una ampliación, pero acuérdese de que tiene que tener dos consideraciones. Si usted quiere hacer una tesis aplicada y usted quiere hacer una tesis de pregrado donde su propuesta es mejorar o ampliar el Instituto Nacional Penitenciario de Arequipa, es una propuesta de investigación aplicada. Ya en maestría o en doctorado la investigación analítica cambiaría un poco de forma y sería pues la influencia de la calidad de la edificación y su relación con la distribución del espacio de reclusión y la comodidad y el confort de los habitantes del personal del INPE, ¿no? Que se encuentra ahí, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente usted tiene que decidir qué cosa hacer. Si coge los planos, existen, son públicos, hace una ampliación como una investigación aplicada, es válido en el pregrado. Pero en el posgrado no sería válido porque ya es investigación científica. Ya no solo es investigación aplicada. Hay que hacer una diferencia entre investigación científica e investigación aplicada. Las investigaciones aplicadas son válidas en el pregrado porque ustedes hacen una propuesta de edificación, una propuesta empresarial, y cuando todavía el personal no está muy metido en investigación lo acepta. En matemáticas también, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero ya cuando hacemos una maestría, hacemos una investigación científica con los criterios de Pico, PECO y los criterios de Kerlinger que hemos estado hablando previamente. Muy bien, sí, es un título importante, pero como le digo, tiene que acceder a la información de una manera o de otra, ¿no? Acceder directamente con los planos que están en los municipios, ¿no? O en las bibliotecas registrados, o ir a hacer un análisis externo o hacer un análisis interno. Yo creo que no sería mayor problema que él acepte un análisis interno para ver las potenciales modificaciones o las potenciales intervenciones, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, señores, gracias entonces. Nos estamos viendo la próxima semana y los espero con todas sus consultas sobre investigación científica. Gracias, vamos a finalizar el live. Un gusto.